Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy pero muy buenos días esta mañana con ustedes desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Bueno, hoy madrugamos a buscar a Dios y su palabra, a saber que Él tiene para nosotros instrucciones, Él tiene para nosotros enseñanzas y de verdad que es un Padre fiel, un Padre bueno. Por eso hoy le damos también la gloria, la honra y al Espíritu Santo que nos convence de juicio, de justicia, de pecado. Nos enseña todas aquellas cosas que a veces no entendemos y el Señor abre nuestro entendimiento para llevarnos a una verdad, que Él tiene toda la verdad para nuestra vida. Así que entreguémosle este momento al Señor y este día que nos regala, muy agradecidos nuevamente con Él, porque nos levanta con el pensamiento de quererle buscar y tener estos tiempos con Él. Vamos a orar. Padre, lleno de misericordia eres tú en esta mañana, y por eso hoy, bendito Dios, venimos a ti, porque tu misericordia es nueva en este día. Gracias, Espíritu Santo, por hoy también enseñarnos tu palabra, por alimentarnos de tus verdades profundas, de mirar, Señor, cuántas cosas en tu corazón hay para nosotros, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Cristo Jesús, gracias porque hoy con tu sangre preciosa nos limpias, nos lavas. Bendito Dios, de la cabeza a los pies, Señor. Yo quiero sobre todo, no externamente, sino mi corazón, mi vida, Señor. Que sea un corazón limpio, un corazón que te agrade. Un corazón, bendito Dios, lleno de ti. Hoy te necesito, dile, Señor, te necesito como el aire para respirar. Te necesito, Señor, y hoy pido, Espíritu Santo, que dirijas este tiempo. Dirígelo, Señor, y que tu palabra llegue y quede sellada en nuestro corazón para ponerla por obra. Danos oídos de sabios para oír como sabios, y lengua de sabios para hablar como sabios. Háblanos al corazón, toca el corazón, no las emociones, Señor. Y si tocas las emociones, que éstas sean guiadas por ti, que sean controladas por ti, porque lo importante para ti es mi corazón, y por eso hoy te lo entrego. Renuevo esa entrega, mi mente, Señor, está renovada contigo, con tu palabra, y permíteme recordarla y ponerla por obra. En Cristo Jesús, amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Bueno, entonces octubre 28, ya vamos terminando este mes, octubre 28, y con este día, en el libro, con la fecha de hoy, en el libro Camino, Verdad y Vida, vamos a hablar de este tema tan importante. Estudiando la Biblia me llamó la atención este tema y lo quise traer para que entendiéramos. Yo no le sacaba como enseñanza, porque es un tema muy fuerte, como cuando uno escucha esas noticias que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo hicieron esto? Así es este tema. Y yo decía, ¿dónde, Señor, esto me va a edificar? Pero como Dios, claro, en la Biblia no tiene nada que no sea con propósito, con edificación, con instrucción. Yo decía, ¿dónde está Cristo aquí en este pasaje? Pues lo vamos a encontrar. Se llama Cuando el quebranto nos llama a restaurar, con Jueces, el libro de Jueces, en el capítulo 19. Espero que me acompañen ahí con sus Biblias, con su cuaderno y su Biblia y su cuaderno de apuntes. Y tomen nota de todo lo que ustedes vean. Si no tienen el libro, los que tengan el libro pues lo subrayan, y lo que no tengan ahí lo van anotando, porque el Espíritu Santo me regala muchas cosas cuando yo estoy estudiando nuevamente el tema. Entonces esto es como una dignidad herida, pero también
hay una misericordia ofrecida. Y vamos a ver de qué se trata. Entonces, el capítulo de 19 del libro de Jueces es uno de los más impactantes y tristes de la Biblia. Cuando yo lo leí, les cuento que yo me quedaba también, ¿cierto? Es como cuando uno oye una noticia fea, que uno dice, pero ¿cómo pasó esto? Y es que este capítulo muestra lo que sucede cuando el pueblo de Dios se aleja completamente de su dirección y cada uno hace lo que bien le parece, como dice ahí mismo en Jueces 21-25. No había rey, cada uno hacía como bien le parecía. No había quien los gobernara. Y eso es lo que pasa cuando el pueblo de Dios se aleja completamente. Entonces, aquí se presenta una historia trágica y conmovedora. Describe un episodio estremecedor que expone el grado de corrupción moral, violencia, indiferencia y falta de liderazgo espiritual. Mire todo lo que sucede cuando un pueblo, una ciudad, una nación se aleja de Dios. ¿Sí? No había falta de liderazgo espiritual en ese tiempo en Israel. Sin embargo, la solución que Dios ofrece se entiende en el contexto más amplio de la Escritura, cuando en el mensaje del Espíritu Santo nos hace comprender a través de ella. El Espíritu Santo es importantísimo en nosotros porque Él es el que nos lleva a entender y a comprender la solución de las situaciones. Entonces, es el reflejo de una sociedad que había perdido la guía de Dios, donde la vida humana fue despreciada y la justicia pervertida. Eso es lo que estaba sucediendo aquí en este momento. El Espíritu Santo entonces nos lleva en este relato, no para alimentar el dolor, no para compadecernos o decir, ay, pobrecito, sino a identificar cuán lejos puede llegar el quebranto cuando Dios no gobierna el corazón. En este tema, la teoterapia también se reflexiona, nos lleva a entender sobre el valor de la vida, la necesidad de restauración y el llamado urgente a dignificar a la otra persona desde el amor de Cristo. Sin Cristo no podemos entender el amor de unos por otros. La misericordia tampoco. Sin Cristo no hay nada. Por eso dice el Señor mismo, lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, en ese contexto general del libro de Jueces, vemos que durante ese tiempo Israel no tenía rey. Ellos no habían querido más que Dios los gobernara y pidieron rey. Y entonces, mientras esto llegaba, se había perdido la guía espiritual. Había decadencia moral, había idolatría, egoísmo, había violencia. Todo esto empezó a suceder sin la guía del Señor. Entonces el capítulo 19 de Jueces refleja el caos espiritual y social que había en ese momento. Y algo que esté con la realidad de este tiempo, pues no está lejos. Entonces vemos un resumen de Jueces 19. Voy a contárselos aquí en ese resumen. Del versículo del 1 al 9. Habla de un levita que tenía una concubina. El levita y la concubina. Un levita era un hombre de un servicio religioso. Prestaba un servicio religioso. Y tenía una concubina de Belén de Judá, dice la Biblia. Quien le fue infiel y lo abandonó. Ella le faltó, le fue infiel y lo dejó. Pero después de un tiempo, el levita fue a buscarla para reconciliarse con ella. El padre de la mujer, ella salió a vivir con su padre, y el padre de ella lo recibe con hospitalidad, pero demora su salida varios días. Les dice, no se vayan todavía, no se vayan todavía. Entonces, como esa lección para hoy, nosotros vemos aquí un corazón dividido. El levita quiere reconciliarse, pero su relación no tiene fundamento espiritual sólido.
Representa una unión sin pacto verdadero, imagínense, donde las emociones guían más que la obediencia. Y esto es lo que sucede en muchas parejas. Él era un hombre que servía religiosamente en un lugar. Se enamora de esta mujer, ella le falta y él dice, la voy a perdonar. Voy a reconciliarme con ella. Se va donde el padre y resulta que se encuentra que lo que sucede, él quería, pero el padre, un padre que tampoco tenía principios de nada, ¿cierto? Vivían así. Y vemos que el levita, pero su relación no tiene fundamento espiritual sólido. No tiene fundamento espiritual. Vivían como viven muchas parejas hoy en día. Unión sin pacto verdadero, ¿sí? Donde las emociones pueden guiar más que la obediencia a lo que el Señor quiere en una relación de pareja. Entonces, Jueces 19 del 1 al 3, vemos relaciones quebradas y hay deseo de restaurar también. Entonces resulta que la mujer del levita se había ido a la casa de su padre. El hombre va a buscarla para hablarle con ternura, con amor, porque dice, la voy a perdonar. Volvemos a decir, son las emociones, mas no hay un fundamento espiritual en ellos. Entonces, podríamos meditar hoy, ¿qué relaciones rotas necesitamos restaurar? ¿Cómo las quiere usted restaurar hoy? ¿Y tienen algún fundamento que usted se deje llevar en la guía espiritual? ¿Qué corazones han sido heridos y deben ser sanados con ternura? Este hombre sintió esa necesidad de hacerlo. ¿Y cuántas personas hoy tienen sus corazones heridos por los seres que aman, les han herido, les han fallado y deben ser sanados con ternura? Bueno, aquí hay algo bien importante y es que Dios siempre va a valorar el esfuerzo de sanar y reconciliar. Siempre lo va a valorar. Y es tiempo de hablar, pero con amor, de tender un puente donde hubo distancia. Y Jesucristo es ese puente que nos lleva a la reconciliación. Pero lo primero que hay que hacer es reconciliarse con Dios, porque estas personas estaban sin un pacto verdadero. Entonces vemos allí Jueces del 19, del 10 al 21, que se tomaron decisiones sin discernimiento. Cuando está ausente las personas de Dios, no hay discernimiento espiritual para saber qué hacer. ¿Y ellos dónde se fueron? Dice el versículo 10 al 21. Dice, se fueron a un lugar que se llama Gabá. Entonces dice que de camino de regreso deciden no quedarse en una ciudad extranjera, sino en Gabá de Benjamín, una tribu israelita que había en ese lugar. Sin embargo, cuando ellos llegan, nadie los recibe, excepto el anciano. Esa falta de hospitalidad ya muestra la decadencia del pueblo de Dios. Cuando ellos ya deciden irse de su padre, llegan a este lugar. Y nada, en ese tiempo había mucha hospitalidad para todos. Hoy en día a uno le da miedo hospedar en su casa de esa manera, a no ser que uno, personas recomendadas. La hospitalidad viene del Espíritu Santo. Pero hoy en día le da a uno miedo por tanta cosa que sucede, que oye, ¿cierto? Pero bueno, cuando uno tiene el discernimiento, uno puede actuar con la guía del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos manda a ser hospitalarios. Nos dice que sin saber, si nosotros hospedamos en nuestra casa sin saber, hospedamos ángeles. La Biblia nos lo dice. Entonces que no nos olvidemos de ello. Pero hay personas que se paniquean con todas las noticias que oyen y que están pasando, que pueden ser como esta. Entonces deciden cerrar las puertas. Entonces así esa falta de hospitalidad muestra la decadencia de un pueblo de Dios que había perdido el sentido de comunidad, el sentido de amor, de servicio hacia otros. Entonces el hombre decidió hospedarse en una ciudad de Benjamín, en lugar de buscar un lugar más seguro,
O sea, era un lugar peligroso. Como cuando uno va a un lugar y dice, este lugar es peligroso, no salga a tal hora, cuídese. Ese lugar era así. Y entonces sale un anciano y les ofrece esa hospitalidad. Y ellos pues se van allí porque salieron de la casa de su padre. Pero en ese lugar había, que llama Gabá según la Biblia, en los versículos 22 al 30, había mucho pecado. Y ellos estaban allí y pasó lo mismo que en Sodoma y Gomorra. Dice que durante la noche hombres perversos empezaron a rodear la casa. Vieron extranjeros, personas que no son de allí, y empezaron a rodear la casa. Y piden que le entreguen al levita para abusar de él. Imagínense, al levita para abusar de él. O sea, similar al pecado de Sodoma. Había que homosexualismo. Y entonces estos hombres le dicen al anciano, entréganos al levita. El anciano intentando protegerlo y trágicamente ofrecen a la concubina en su lugar. Ella es violentada toda la noche, imaginen. Estos hombres toda la noche abusaron de ella. La dejaron tan mal porque abusaron sin misericordia como animales. Y muere en la puerta de su casa. Tremenda esta historia. Una historia de amor que se convierte en trágico por no tener discernimiento, no pensar, a irse para cualquier lugar. Entonces al amanecer, el levita la encuentra muerta, la lleva a su casa y en un acto de indignación y horror, divide su cuerpo en 12 partes. La pica, imagínense. Enviándola a todas las tribus de Israel como una denuncia del crimen cometido. Aquí está la prueba de lo que son ustedes, lo que hicieron. Y con ese dolor de él la pica, o sea que ayuda más al problema. Y la pregunta para hoy de nosotros es, con el Espíritu Santo, ¿qué decisiones hemos tomado sin consultar a Dios? Alejados de Dios. ¿Dónde estamos hospedando nuestra alma que nos está exponiendo al dolor? Llevémoslo a la parte espiritual más profunda. ¿Dónde estamos hospedando nuestra alma? ¿Dónde están nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos? Cuando estudiamos la Biblia de esta manera es para reflexionar en nosotros mismos. No pensar en este, sino en mí. ¿Dónde estoy hospedando mi alma que nos está exponiendo a tanto dolor? Entonces recordar que no toda puerta abierta es segura. El Espíritu Santo desea guiarnos a lugares de cuidado, no que nos hagan daño. Por eso es tan importante la oración, la búsqueda de Dios y ponerle todo a Él en sus manos. Y vemos entonces en Jueces 19 del 22 al 28 el desprecio por la vida. La mujer es entregada a una multitud y abusada hasta morir. Su dolor es ignorado, su vida es desechada. A cambio de que yo voy, que vaya ella. Tremendo. Y la meditación es ¿dónde hemos sido testigos del desprecio, la indiferencia y la violencia? Hoy en día es así. Hemos cerrado los ojos ante el sufrimiento. Nos hemos hecho los ciegos, los que no sabemos nada, ni oramos siquiera. ¿Qué hemos hecho con el dolor ajeno? O eso es ellos allá y yo acá. No se nos hemos expuesto a Dios. ¿Conoce usted algo así en este tiempo? Entonces, hoy el Espíritu Santo nos está llamando a restaurar la dignidad. No se trata solamente de defender los derechos, sino de reconocer el valor eterno en cada persona que está a nuestro lado. Perdón que el aire hoy está. Cuando hay frío ponemos el calentador y eso molesta en el aire.
Entonces es reconocer el valor que tiene cada persona que está a su lado. Muchas veces nos inclinamos a defender lo nuestro, claro que sí, lo que amamos con todo el corazón, y las otras personas. Entonces hay una distorsión del rol espiritual que Dios nos ha dado a cada uno. El levita debía representar pureza, intercesión y guía, porque era un servidor espiritual, un servidor religioso. Pero en cambio actuó con indiferencia y con cobardía. Un liderazgo sin comunión con Dios se vuelve religioso y sin compasión. Cuando hay un liderazgo en casa, cualquiera que sea, en la familia, y es religioso, se vuelve sin compasión. Entonces Dios busca que su pueblo, especialmente los que servimos a Él, reflejen su carácter, su amor. ¿Sí? Eso es lo que Él pide. Entonces esa falta de intimidad con Dios, de estar en lo secreto de Dios, puede convertir incluso a un siervo en alguien sin discernimiento, sin amor, sin entrega. Y qué triste, porque se recibe lo peor de esa persona. Y esa persona, cuando está así, miren hasta dónde puede llegar. Y por eso oímos noticias que nos llenan el corazón de mucha tristeza. Entonces ya en Jueces 19, del 29 al 30, hay un grito como que convoca un juicio. Entonces el levita decide dividir el cuerpo de la mujer en varias partes, en 12, y lo envía a las tribus como señal de lo ocurrido. Todo Israel queda consternado, así como quedamos nosotros cuando ocurre algo terrible. Y es que el pecado no tratado se propaga. El dolor no sanado clama justicia. ¿Y qué acciones debemos tomar para sanar heridas profundas y detener ciclos de violencia? Estamos en unos tiempos que nada puede ser decir, pero es que esto ocurre diariamente, cuando niños se pierden, los encuentran en no sé dónde, abusados, cuando personas también. Entonces hoy el grito del quebranto aún se escucha, pero también el clamor por una restauración de una nación, de un país, de una familia. Por eso hay que pedirle al Señor que nuestras manos no repitan el dolor, sino que reparen con amor. Y es un clamor por justicia, porque el acto final del levita, aunque fue muy extremo, provoca que Israel se levante en unidad para castigar ese mal. No era la forma, fue extremo, pero fue como clamar por justicia. Y es que Dios puede usar tragedias en nuestra vida, en la vida de otros, para despertar una conciencia espiritual de su pueblo. Poder alzar la mirada al cielo y decir, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué lecciones encontramos entonces teoterápicas en este pasaje? Primero, el precio que tiene la desconexión espiritual. Una persona que no está conectada espiritualmente con Dios no podrá entender qué hacer. No hay discernimiento, la persona se va secando por dentro. Y hay personas que solamente van cada 8 días y se congregan en lugares, pero en la semana no tienen tiempos con el Señor, no tienen intimidad. Entonces eso no les sirve. Este levita era así, religioso. Entonces este capítulo muestra una sociedad que se apartó completamente de Dios para hacer como ellos querían. Cuando no hay dirección del cielo, el corazón humano se corrompe y se pierde la empatía. Cuando el hombre se aleja de Dios, su humanidad también oscurece. Sobre todo una nación, sobre todo un pueblo, empieza a ver oscuridad. ¿Qué podemos aplicar teoterápicamente a nuestra vida? Y es que cuando el alma se desconecta de esa fuente que es Dios, Dios es la fuente de todo,
en nosotros se vuelve vulnerable a decisiones insensibles, abusivas y destructivas. Cuando una persona actúa así, es alejada completamente de Dios. Por eso es necesario entender qué es lo que pasa en una sociedad. Y vemos el valor que se pierde. La concubina representa simbólicamente a Israel mismo, que se entregó a la idolatría y fue ultrajado por el pecado. Dios muestra a través de esa historia cómo la infidelidad espiritual lleva a la destrucción y al dolor. El Señor nos pide que seamos fieles a Él, a su palabra. Y la infidelidad trae mucho dolor y destrucción. Hay personas que se acostumbran y la infidelidad, cuando se es con Dios, se es con todo. Es infiel con Dios, hay infidelidad espiritual, lo hay con todo. Porque el hombre va degradando su corazón, el valor se pierde. Entonces, cada vez que el alma se aleja del Señor, se expone a abusos espirituales, a culpa, a confusión, manipulación, a vacío, porque pierde esa cobertura divina que la da el Espíritu Santo. Por eso es muy hermoso conocer los pensamientos de Dios en esto tan profundo. Entonces, ¿qué aplicación nos podemos dar a nosotros personalmente? Reconocer las señales de decadencia interior. Nosotros tenemos que, en el espejo de Dios, mirarnos a nosotros. Porque cuando el alma deja de sentir, cuando se vuelve, acuerde que en el alma están los pensamientos, la emoción y la voluntad. Cuando el alma deja de sentir, se empieza a justificar el mal y se vuelve mucho más fácil cometerlo. El hombre pierde toda sensibilidad en su alma. Y hay que volver al pacto con Dios. Dios es el que hizo un pacto con nosotros. Él lo hizo a través de sangre, la sangre de Cristo. Entonces no basta con ser el pueblo de Dios. Aquí el Señor está hablándonos a nosotros, pueblo de Dios. Se necesita intimidad, intimar con Él, para que Él nos lleve a entender qué parte de nosotros hay decadencia interior. Clamar por restauración, no haciendo de esta manera las cosas, con venganza, mostrando justicia de la mano, no. La historia de Jueces 19 no termina bien, pero apunta a la necesidad de un redentor. Eso es lo que se ve, la necesidad de un redentor, Cristo, quien es el que devuelve la dignidad a lo que el pecado destruyó. Necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor. Y en días sin rey, el pueblo hace lo que bien le parece, dice ahí en el capítulo 21. Pero cuando Cristo reina en el corazón, por eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el alma vuelve a sentir, a experimentar, a perdonar, a sanar, a dar. Pero cuando de verdad Cristo es el Señor de Señores, Rey de Reyes en nuestro corazón. Entonces la sanidad emocional y espiritual no ignora el dolor, lo enfrenta con la verdad del Espíritu Santo. Jueces 19 es una herida abierta que solo puede ser cerrada por la compasión y el amor de Cristo. Hoy somos llamados a vivir diferente, a restaurar lo dañado y a dignificar al otro con el mismo valor con que Dios nos ha dignificado a nosotros, el valor que tiene una vida. Jueces 19:30 dice, y todo lo que él veía, decía, jamás se ha hecho ni visto cosa semejante. ¿Será que hoy no decimos igual? Y todo el que lo veía decía, jamás se había visto cosa semejante, se había hecho y visto cosa semejante. Se asombraban y hoy también nos asombramos de tantas cosas. Entonces, que el horror del pasado nos inspire a vivir hoy con el amor que restaura, y es el amor de Cristo. Hay personas que oyen tantas cosas que el corazón se va endureciendo, porque no hay ese intimar con Dios
para ser sensible ante el valor que tiene otra persona que esté a nuestro lado. Y no nos importa como pasó con este levita. Piense usted qué haría. Te puede decir, yo por mis hijos me hago matar, yo por este me hago matar. Esto es una cosa bien tremenda, bien tremenda. Vamos a orar, entreguémosle al Señor este día, porque es de las historias que cuando leí la Biblia en esa parte yo la quería escudriñar, o sea, ¿qué me enseña aquí este pasaje que causa horror? Pero hoy en día estamos en lo mismo. Así que digámosle, Señor, gracias porque eres nuestro Padre. Y este capítulo, Señor, nos confronta con la dureza que tiene el pecado y la urgencia que hay de tu presencia en cada lugar, en cada familia, en cada país, en cada ciudad, donde escuchamos noticias que horrorizan nuestro corazón. Donde hay dolor, Señor, se necesita tu sanidad, tu compasión, tu amor, Señor, que nos sana. Donde se ha perdido, Dios, la dignidad, tú puedes restaurar solamente con tu amor, porque tú eres el que nos vuelve a dignificar, a ser personas de valor cuando se ha perdido ese valor, Señor. Por eso, Espíritu Santo, hoy muéstranos dónde debemos actuar, dónde debemos pedir perdón, dónde debemos restaurar con amor, dónde debemos ofrecer nuestra misericordia, Señor. No nos dejes indolentes ante los demás. Que nuestros corazones no se endurezcan ante el dolor, sino que se muevan a la compasión. A no decir, eso no me importa a mí, allá ellos. Señor, no. Sana nuestros corazones al menos para orar, al menos para ir ante ti, a decirte tal persona está sufriendo por esta situación que está viviendo en su hogar o que ha vivido. ¿Qué cosas sabes tú que han causado tanto dolor? Llévaselas al Señor. Hay cosas que a veces no podemos hablarlas porque nos las contaron tan íntimamente, pero tú sí las puedes llevar en oración al Señor, que todo lo ve, todo lo conoce, para que esos corazones heridos se sanen, para que esas vidas se restauren, para no menospreciar la vida, sino entender que de pronto la mujer que había causado este dolor a este hombre, no merecía sino la muerte. Pero para Dios no es así. Para papá Dios no es así. Y por eso la ofrecieron. Más fácil que ella muriera porque había ya causado un dolor grande. Y a veces pensamos así. Es mejor que se muera. Es mejor que se acuerden de ella. Y también el pecado, ¿no? Como dice el Señor, la paga del pecado es la muerte. Porque no había una dirección espiritual para un arrepentimiento. Porque habían emociones, pero no guiadas por el Señor a través del Espíritu Santo. Había una relación sin pacto verdadero, que el pacto verdadero es el matrimonio. Por eso dice una concubina. No había un temor de Dios para vivir como se debe vivir. Por eso, Señor, usa nuestra vida para sanar, para proteger, para dignificar, para ver la otra persona que está a mi lado, Señor, no como un extraño, sino como alguien que tiene valor. Por eso, Señor, llega con tu presencia a todo lugar, a toda persona. Y si tú hoy por primera vez estás escuchando este tema y sabes que hay necesidad en tu ciudad, en tu país, en tu familia, que hay dolor, que ha habido cosas que muchas personas guardan y no cuentan por vergüenza, pero ha habido muchas cosas que les ha hecho sentir indignas, porque hay abusos, hay recuerdos. Señor, hoy te pido, Espíritu Santo, que sanes esos corazones y que podamos llevar a ti toda oración que conozcamos, Señor, donde hemos sido insensibles al dolor, insensibles a lo que pasa. Perdónanos, Señor, porque en un pueblo que hay decadencia moral, espiritual,
Se necesita un Salvador, se necesita Cristo. Y por eso hoy repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco, Señor, que tú moriste en la cruz por mis pecados. Te pido ahora que entres en mi vida, que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Hoy te recibo en mi corazón para que me des salud integral, total, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Hoy te pido, Jesús, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me permitas vivir de aquí en adelante y para siempre en comunión constante contigo, para que mi corazón no sea duro, indiferente, sino un corazón sensible a tu voz, a lo que tú quieres, para que tú seas, Señor, mi perfecto amor. Dile: Señor, te necesito. Llega a este país, a esta ciudad, a este lugar donde necesitamos el Salvador. Llega, Señor, y haz la obra perfecta en aquellos corazones que están heridos, que quieren tomar venganza por su propia cuenta, que no han dignificado el valor de una vida, que toman justicia por sus manos, que viven una vida religiosa alejados de ti. Ayúdanos, Señor, a no tener idolatría en nuestro corazón, a ser sensibles a tu voz, a reconocer, Señor, que todos los días de nuestra vida necesitamos comunión contigo para ser sensibles al amor, al gozo, a la paz, a la benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe, que haya unidad, Señor, en un mismo sentir, el mismo sentir que hubo en ti, Cristo Jesús. Porque tú comías, aún eras criticado porque comías con el que robaba, con la prostituta, con la que faltaba, había cometido errores, con la adúltera. Señor, tantas cosas hiciste, enseñándonos que el amor es acción. Por eso, Espíritu Santo, te pido hoy que renueve nuestros corazones, nuestras mentes, y que tu palabra nos recuerde que necesitamos de ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión. Lunes, estudios bíblicos. Y estamos también en Georgia haciendo estudios presenciales los domingos, 5 de la tarde. Así que si vive en Georgia y quiere unirse a nosotros, búsquenos y con mucho gusto estudiamos la Biblia juntos. Un abrazo. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.